es decir, se verifica que en efecto hay crimen de competencia de la Corte, pues surge de manera adecuada el razonamiento a través del cual se hará el test de admisibilidad. Digamos, al respecto, la Sala de Cuestiones Preliminares ha considerado que las normas atingentes a este principio delinean un sistema a través del cual la determinación de la admisibilidad está destinada a ser un proceso continuo en toda la fase previa al juicio, determinada pues a través del análisis de los hechos relevantes. Digámoslo en otras palabras, no es un proceso que se quede quieto, sino está llamado a ser dinámico, a irse atendiendo dentro de la fase previa al juicio para determinar si en efecto la situación, una vez se llega al juicio, es a todas luces admisible. Entonces, el análisis, por supuesto, no solo se plantea en un primer momento, sino que de manera continua es posible que se continúe adelantando. Ese test de admisibilidad está gobernado por el artículo 17 del Estatuto de Roma. El artículo 17 es el que delinea los pasos a través de los cuales se hace ese análisis. Por supuesto, si el test de admisibilidad es positivo, habrá la posibilidad de iniciar la investigación y continuar con el procedimiento, digámoslo en el caso en el cual se solicite la apertura de una investigación o en cualquier otro. Y si ese test de admisibilidad resulta negativo, no hay posibilidad alguna de que la Corte Penal Internacional inicie los procedimientos en la medida en que es obvio que si el proceso o la situación no es admisible, por más crímenes de competencia que hayan ocurrido, pues no se puede atender a la iniciación del mencionado proceso. Ese test de admisibilidad está marcado por dos subtest, si se permite esa división. Hay un gran test que se divide en dos referentes. Primero, y digámoslo en orden como lo establece el artículo 17, pero ahora vamos a ver cuál es el orden que en la práctica se realiza. Primer test. Ese primer test lo encontramos a su turno dividido en tres hipótesis o en tres análisis. Primero, la admisibilidad por inacción del Estado. Entonces, como veremos ahora enseguida, se trata de un supuesto en el cual se determina la admisibilidad de manera muy clara por inacción del Estado. El Estado no investigó, hay admisibilidad. Segundo criterio dentro del primer test, inadmisibilidad por acción del Estado. Hay acción del Estado, en consecuencia, la situación o el caso resulta inadmisible. Esos dos primeros puntos, pues no, en principio no generan mayor polémica ni discusión. Hay inacción, hay admisibilidad. Hay acción, hay inadmisibilidad. Sin embargo, hay un tercer elemento que se debe tener en cuenta, que surge aún habiendo acción por parte de los estados. Es decir, el Estado inició los procesos. Sin embargo, se determina que la acción del Estado no se adelantó de manera verdadera. Es decir, se trata de supuestos en los cuales la situación o el caso es admisible por falta de voluntad o disposición del Estado. Porque se logra demostrar que a pesar de que el Estado inició las investigaciones, ésta las hizo con un propósito determinado. O sea, hay falta de voluntad. O los supuestos de admisibilidad por falta de capacidad. La situación es admisible, así el Estado quiere investigar, pero no puede hacerlo. Entonces está claro, las primeras tres preguntas del primer test, o las primeras tres cuestiones, más bien. Admisibilidad por inacción del Estado. El Estado no actúa, es admisible. Inadmisibilidad por acción del Estado. El Estado actúa, en consecuencia es inadmisible. Y en tercer lugar, la admisibilidad por falta de voluntad o falta de disposición. Es decir, falta de querer el Estado y, digámoslo de otra forma, que no puede, falta de poder de hacer las investigaciones.
Segundo test: gravedad suficiente. Es decir, se trata de un criterio necesario para justificar la intervención de la Corte. Puede que el Estado no haya investigado y puede que sea un crimen de competencia de la Corte, pero si no es de la gravedad suficiente, es un criterio de gravedad que establece el artículo 17 del Estatuto de Roma en su literal D. La situación del caso son inadmisibles, porque vean cómo el direccionamiento está dirigido a ¿qué? A investigar los crímenes más graves, y puede haber un crimen de lesa humanidad, pero si no supera el estándar de gravedad suficiente como criterio de admisibilidad, resulta inadmisible. ¿Por qué? Porque es la propia filosofía y el direccionamiento que los mismos redactores del Estatuto de Roma le quisieron dar. Era claro, y en las comisiones previas se discutió frente al umbral de gravedad, y se dijo, es que a pesar de que el crimen sea de competencia de la Corte, debe tener un criterio superior o adicional para que se pueda conocer. Entonces, como se ha dicho, es un criterio más para justificar la intervención de la Corte. En la práctica, ¿cuál es el orden o cuál debe ser el orden en el cual se haga ese test de admisibilidad? ¿Qué se mirará primero? ¿O la gravedad suficiente como segundo test? ¿O primero, como plantea el orden, el Estatuto de Roma? Digamos que en la práctica y la doctrina más calificada entiende que el primer paso que se debe hacer es mirar la gravedad suficiente. Porque si no es de la suficiente gravedad, pues ya no tengo yo que preocuparme si hubo o no investigaciones, si hubo falta de voluntad o falta de disposición. Porque si se hacen esas preguntas y después van a ver que no es de la gravedad suficiente, pues parece que no resulta ser el mecanismo o el análisis más coherente o idóneo. Entonces, tenemos claro que hay un crimen de competencia de la Corte, pero no por eso solo hecho es admisible. Primer criterio de admisibilidad: gravedad suficiente. Si ese crimen, que a pesar de ser un crimen internacional, y eso le da una gravedad, por supuesto, relevante, debe tener una gravedad adicional, superior. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Por ejemplo, en la decisión para la apertura de una investigación en Kenia. ¿Cuál es la medida o qué se busca con la gravedad suficiente? Que la Corte no llegue a investigar casos en los cuales, si bien es cierto, pudo haber habido un crimen de lesa humanidad, se trata más bien de un caso aislado. Ahora, es un criterio complicado porque el Estatuto de Roma no define qué es gravedad suficiente. Es un tema del cual se debe ocupar, como en efecto lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es ese estándar de gravedad suficiente. Pautas a tener en cuenta. Digamos que no hay, ya reiteramos, una norma que me diga qué es la gravedad suficiente y qué pautas debe emplear. Sin embargo, por fuera del Estatuto de Roma encontramos en el reglamento, las regulaciones del fiscal, unos criterios que en alguna medida también han sido adoptados por las salas de cuestiones preliminares para determinar si la situación es o no admisible. Por ejemplo, el número de víctimas directas e indirectas. Ese puede ser un criterio que sirva para determinar, en atención al número de víctimas, que es una situación con una gravedad suficiente, supera ese umbral. Los daños causados por los crímenes. Piénsese de cara a las víctimas el tipo de daño físico o psicológico. Digamos que se trata de un referente, como se ve, que comporta, por lo dicho hasta ahora, dos referentes. Uno cuantitativo, el número de víctimas, y otro cualitativo, el tipo de daño físico o psicológico que se causó con ese comportamiento. Miren, ya la Corte Penal Internacional se ha ocupado, y en efecto lo ha hecho, de analizar muchos casos, y en todos ha tenido en cuenta
este criterio porque es inexorable hacerlo. En Irak, la Fiscalía, en una carta referente a la situación de Irak o en un documento, planteó que el caso de Irak no era admisible porque algunas ONGs habían dado información a la Corte Penal Internacional para que se preocupara por investigar los hechos acaecidos en Irak. Y la Corte, a través de la Fiscalía, en una respuesta, en una carta informativa sobre este punto, determinó que en esa situación no se cumplía el umbral de gravedad suficiente. ¿Por qué? Por el número de víctimas. Entonces se habló de un número de víctimas de entre 4 y 12 y se dijo que ese número pues no tenía la relevancia máxima si lo miramos de cara a otras situaciones que investiga la Corte Penal Internacional, donde hablamos de miles de atentados, incluso millones, si nos referimos, por ejemplo, en concreto al desplazamiento, como un crimen internacional en la medida que cumpla los elementos contextuales. Entonces vean cómo puede haber un crimen de lesa humanidad, pero si no es de gravedad suficiente a la hora de hacer el juicio de admisibilidad, resulta inadmisible. Criterios a tener en cuenta, pues uno, y entre otros, porque el reglamento, la regulación de la Oficina del Fiscal plantea distintos argumentos a tener en cuenta: el modo de comisión, la naturaleza de los crímenes, el impacto, que todavía no ha sido consolidado y más bien criticado cuando se quiso interpretar de una forma por alguna sala de cuestiones preliminares. Resulta evidente que lo que debe quedar claro, y vean que sigue siendo esa la dirección, de que la existencia del crimen de competencia de la Corte no da lugar inmediato a que pueda haber procesamientos por esos crímenes. ¿Por qué? Porque además de ello, el primer umbral que debe cumplir es que sea de la gravedad suficiente. No tiene esa gravedad suficiente, en consecuencia no puede abrirse en algunos casos o continuarse con la investigación. Si en efecto se logra determinar que hay gravedad suficiente, pasan a ser el segundo test dentro del gran análisis o supratest de admisibilidad. Si la situación no es de gravedad suficiente, hasta ahí llega el análisis, porque resulta irrelevante cualquier argumentación posterior. ¿Para qué continúo arguyendo si en efecto ya concluí que no es de gravedad suficiente? Pasos entonces: crimen de competencia de la Corte, admisibilidad. Primero, gravedad suficiente. ¿Hay gravedad suficiente? Si la respuesta es sí, sigue el segundo test dentro del gran test de admisibilidad, que es la admisibilidad en estricto sentido, y que ya habíamos dicho que está gobernada por 3 situaciones. Primero, admisibilidad por inacción del Estado. Digamos que como está construida, pues resulta ser muy clara esta primera hipótesis. Y no solo clara, sino tal vez la menos compleja, porque se trata de verificar simplemente que frente a esos crímenes de competencia de la Corte, que son de gravedad suficiente, no ha habido investigación. No investigó estos crímenes, son de la gravedad suficiente, en consecuencia la situación es admisible por inacción del Estado. En alguna medida es una cuestión empírica. Verificar si frente a esos hechos tan graves hubo o no investigación. Se trata, por supuesto, de la hipótesis de inacción por parte del Estado. Pero vean que para yo llegar a preguntarme si ha habido inacción, ¿qué debo haber respondido positivamente? Que hay crímenes de competencia en la Corte, y 2, que son de suficiente gravedad. Después de ese recorrido digo, ¿el Estado investigó o no investigó? Ah, no investigó, es admisible.